Vamos al viceministro. Les recuerdo que les van a pasar unas hojitas para sus preguntas, porque ya se nos acabó el tiempo de este primer bloque. Bueno, dale. Vamos a escuchar al vice y luego lo resolvemos. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Reiterando el agradecimiento por el espacio. Hay una presentación que se nos solicitó organizáramos para revisar cómo todas estas situaciones que presenta el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud se tratan de resolver en el proyecto de ley. Entonces, si por favor proyectan, les agradezco mucho. Primero, plantear que esto que han contado todos mis antecesores, desde el caso, digamos, ejemplar que nos muestra el doctor Bayona, lo último que nos plantea el señor César Useche, y todos y cada uno de ustedes, pues tiene un porqué, y es el actual diseño del sistema. Y son los incentivos que se mueven alrededor de la aplicación de los recursos que se le entregaron a la intermediación financiera y al mercado. Y entonces es el mercado el que define dónde se aplican los recursos, el que organiza los servicios. Y se organizan obviamente para darle rentabilidad a algunos de los agentes que intervienen en las diferentes transacciones. Entonces, partimos siguiente, por favor, de que aquí estamos en juego entre dos paradigmas. Un paradigma, el del lado izquierdo, que defiende una visión individual, muy semejante a un seguro comercial, a cualquiera de nosotros que tiene un vehículo y lo asegura. Entonces, todos esos conceptos técnicos y teóricos del aseguramiento comercial se trajeron a un sistema general de seguridad social. Y entonces desde ahí vienen los problemas, porque en la medida en que el asegurador comercial no gaste los recursos que le entregamos, pues en esa medida tiene utilidades. Y todo eso se plasma en nuestro actual sistema. Y para eso entonces vienen la frase y la palabra que ustedes han repetido, las autorizaciones, que se convierten en barreras de acceso. Barreras de acceso que son geográficas, pero también económicas, culturales, en gran parte de nuestro país. Lo que proponemos en la reforma es pasar de ese aseguramiento individual realmente a un aseguramiento social en salud, donde el Estado retome el control del sistema, donde el Estado no tercerice, no delegue sus responsabilidades constitucionales y legales, y entonces haya una protección única y universal. Eso quiere decir que no se nos discrimine según la capacidad de pago, o según si vivimos en un área rural o en un área urbana, o según si tenemos un color de piel más oscuro que otro. No, que se garantice de manera universal, y para ello no hay que afiliarnos a nada, porque la principal barrera es la afiliación. Afíliese y luego en los counters de admisiones de hospitales y clínicas revisan si sí estamos en la base de datos, si sí estamos al día, si tenemos, si el hospital o la clínica tiene contrato con la EPS. Y entonces, claro, ahí subyacen un montón de barreras de acceso. Entonces, la garantía del derecho tiene que ver con la universalidad, con garantizar a todos los residentes del país. Ahí hay un cambio sustancial desde la estructura, pero vamos a mancomunar, a juntar todos los recursos que les tengo que contar más adelante. Lo más seguro van a explicar esto. Hoy los recursos del sistema son mayoritariamente provenientes del presupuesto general de la nación. Ni siquiera el régimen contributivo, nosotros los que cotizamos nos alcanzamos a autofinanciar. El régimen contributivo hoy es subsidiado por el Estado. Ya no es como al principio, que el régimen contributivo subsidiaba a las personas más vulnerables del país. Entonces, luego de esa mancomunación de recursos, vamos a aplicar a las necesidades de la población, no a las rentabilidades de los agentes. Entonces, el Estado va a organizar un sistema que más adelante lo plantearemos. Pero todo esto vamos también a tener en cuenta las capacidades que han construido durante 30 años las EPS, no todas, las viables. Y entonces esas EPS viables se transformarán en gestoras para contribuir con la organización, pero con un cambio sustancial, sin manejar los recursos. Y ahí está el tema crítico, donde pusiéramos dos renglones y dijéramos que los recursos los siguiera manejando las EPS, ya esta reforma estuviera aprobada. Pero ahí está el principal punto de tensión. Y claro, como dicen en mi tierra, quien tiene la plata pone las condiciones.
Y entonces aquí necesitamos recuperar los recursos de parte del Estado para aplicarlos de manera eficiente, de manera eficaz, de manera transparente, que no se pierda un peso para poder seguir avanzando en la materia del derecho. Entonces, en la siguiente vemos cómo funciona nuestro sistema ya en el modelo de atención. Entonces, esta diapositiva que nos plantea un médico español, el doctor Jesús María Fernández, compara el fenómeno del radar con el modelo biomédico que tenemos en gran parte de los países. Y este modelo biomédico empieza con que el paciente aparece en el radar, aparece enfermo, así como apareció en su momento el paciente oncológico en el radar de los servicios. Y entonces ahí vienen las barreras y el paciente es tratado, entre comillas, y el paciente es dado de alta. Tenemos un sistema reactivo que obviamente no concurre con la promoción de la salud, con la prevención de la enfermedad y con el cuidado integral. Siguiente, por favor. Y entonces el sistema actual que ven ustedes a la izquierda, pues el paciente tiene un desorden en la organización de los servicios. Primero porque tiene múltiples barreras de acceso y ahí ven ustedes esa línea discontinua que son las barreras de acceso y no tiene una ordenación de por dónde ingresa el paciente. Y hoy vemos una situación en casi que en todo el país, en especial en las grandes ciudades, y son los colapsos reiterativos de los servicios de urgencias de tercer nivel de atención. Eso no es normal. La puerta de entrada de un sistema de salud no es el tercer nivel de atención y mucho menos los servicios de urgencia. Ningún sistema de salud que quiera cuidar bien a la población, que la población no sufra, que la población no se enferme y no muera de situaciones prevenibles, concentra la operación en el tercer nivel de atención. Y entonces estas barreras de acceso provienen de que tenemos un sistema que es fragmentado. Aquí fragmentamos lo colectivo de lo individual. Entonces, los equipos básicos que tenemos hoy financiados por los municipios o los departamentos no pueden ser resolutivos, que porque es que eso la resolución le toca es al aseguramiento. Y ahí vienen ya los principales problemas, pero continúa en que cada hospital y clínica es una isla que no se articula con el otro, que tiene que competir. Y esa competencia no ha salido muy costosa. Los hospitales y clínicas tienen un tren de gastos administrativos que los necesitamos para este sistema de auditores, de facturadores, de gente que contesta las glosas, que hace cobros jurídicos, coactivos, etcétera, pero que esas personas que necesitan para este sistema no tocan al paciente. Hay un despilfarro de recursos ahí. Y al otro lado, las EPS tienen también un tren administrativo de costos que supera los 5 o 6 billones de pesos, que también son personas que necesitan para este sistema, pero que su función no toca al paciente. Por el contrario, ayuda a poner barreras de acceso. Y entonces, ¿qué proponemos? Pues obviamente un sistema que considere una atención universal, que esté coordinado, que haga énfasis en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, que controle los determinantes sociales y económicos, y ya miraremos cómo se plantea, y que obviamente garantice el cuidado continuo. Siguiente, por favor. Y obviamente esto nace de unos postulados que a lo largo del tiempo diferentes agencias, en especial la Organización Mundial de la Salud, nos pone una imagen objetivo, y la Organización Panamericana de la Salud también nos pone otros postulados teóricos, y es como mejorar el acceso. Aquí hay unas palabras claves. La universalidad se materializa si tenemos acceso. No podemos decir que tenemos un derecho universal, que tenemos el 99% de aseguramiento, si gran parte de la población no tiene un servicio adecuado cercano al lugar donde transcurre la vida, y si no se controlan los determinantes sociales y económicos. Pero necesitamos tener una financiación adecuada y una base poblacional y territorial donde identifiquemos permanentemente esas necesidades, y una coordinación entre todos los proveedores de servicios, los prestadores, no que sigan compitiendo entre sí. Y para ello es necesario hacer alianzas estratégicas, hacer una gestión conjunta de los riesgos, tratar a las personas en el lugar más adecuado y darle cuentas a toda la sociedad civil. Y para eso me uno a las personas que plantean que se debe fortalecer la veeduría ciudadana y el control social. Y para ello obviamente necesitamos unos sistemas de información. En la reforma se plantea cómo tendríamos un sistema único, unificado, de información en salud, que no solamente le siga la pista a las cuentas, a qué pasa con los recursos, sino qué pasa con la salud de las poblaciones en cada uno de los territorios. Y para ello necesitamos una red integrada e integral que dé las citas de manera inmediata. O sea, que el paciente, después de que esté inclusive atendido en la casa
o en su entorno laboral o en su entorno escolar, de ahí salga de una vez con la ayuda diagnóstica o con la intervención por el especialista. Todo eso está plasmado de alguna manera en la reforma. Y por último, necesitamos también que se hagan indicadores, que se siga indicadores de desempeño a cómo se atiende la población. Vamos a seguir paulatinamente mostrando. Siguiente, por favor. Entonces, el modelo lo que persigue es centrarnos en las personas, no en los pacientes, en las necesidades de las personas. Siguiente, por favor. Y entonces, las personas conviven en un entorno comunitario. De auditoría y te dijeron que ya los medicamentos están. Cuando estamos bajo un mismo techo, ¿Qué más puedo hacer? a que comamos con más fritos, a que tengamos un familiar farmacodependiente o alcohólico, o a que no tengamos agua potable, o a que no tengamos buena alimentación. Todo eso hay que gestionarlo desde allí. Siguiente, por favor. Y también todo el entorno comunitario. Y ese entorno comunitario pues también nos provee que tengamos una buena vivienda digna, que tengamos agua potable, que tengamos recreación, que tengamos un buen empleo. Todo eso tiene que ver con los determinantes sociales y económicos. Entonces, identificando esas necesidades que parten desde las personas, la familia y los territorios. Siguiente, por favor. Organizamos unos centros de atención primaria acordes con esas necesidades. Y en esos centros de atención primaria están unos equipos multidisciplinarios que los ven arriba, y esos equipos se conforman según las necesidades del territorio. Entonces, si en un territorio tenemos dificultades en nutrición, pues obviamente necesitamos profesionales que tengan que ver con esto. En salud mental, igualmente. Si tenemos problemas oncológicos, pues necesitamos perfilar este recurso humano para poder identificar rápidamente. Lo más probable es que en esas regiones donde trabajan con minería hay una incidencia no solamente en cáncer gástrico, sino también en problemas renales. Y si no se controla eso allí, cómo trabajan con el mercurio de manera indiscriminada, pues obviamente vamos a seguir acudiendo a este tipo de casos que ya nos mostraba el doctor Bayona. Pero estos equipos no solamente cuidan a las familias, sino que crean un vínculo con ellos y ayudan a que transiten rápidamente, sin barreras de acceso. Los acompañan en todo el trasegar y hacen una acción intersectorial. Van y tocan la puerta, hacen la abogacía, van a infraestructura, van a bienestar familiar, diciendo, encontramos esta situación en una familia, en una comunidad, en un barrio, en una comuna. Siguiente, por favor. Y todo esto obviamente se articula con la mediana y la alta complejidad en centros especializados y subespecializados, entre comillas, y ustedes ven unas flechitas en doble sentido. Esas flechitas en doble sentido tienen que ver con la articulación, con la coordinación asistencial entre especialistas y generalistas. Entonces no habrá que esperar que el especialista reciba al paciente para que mande la endoscopia, una atención especializada, porque aquí el tema no es poner barreras de acceso, sino rápidamente hacer más resolutiva la atención del paciente, el cuidado del paciente. Y entonces el paciente no va a estar en un solo prestador, sino que va a tener una red que va a cuidar de él y que va a responder por ellos. Siguiente, por favor. Y todo esto obviamente basado en unos principios, en poder respetar las diferentes culturas que tenemos, la riqueza cultural que tiene nuestro país, cómo conversamos de manera horizontal con las comunidades indígenas, con las negritudes, cómo adecuamos los servicios a la población que está en situación de calle, a la población menos favorecida, a la población del área rural, cómo avanzamos en la igualdad de trato, en la no discriminación, pero en especial en la garantía de la dignidad humana. Y obviamente hay unas estrategias que ya han sido validadas desde hace mucho tiempo. La principal es el primary health care, el cuidado integral en salud, la atención primaria, fomentando formas de participación social, que la sociedad civil se empodere y crear capacidades, sobre todo la capacidad de agencia, que una filósofa moderna, la doctora Marta Nussbaum, nos plantea también, sobre todo de un agente político que se empodera y que participa en todos los espacios de decisión de organización del sistema y que le hace sabiduría al control de los recursos. Y obviamente la acción intersectorial, la perspectiva del cuidado y trascender hacia la transectorialidad. Siguiente, por favor. Y entonces cada uno de estos, ahí hay unas funciones específicas en cada nodo. Siguiente, por favor. Vamos viendo cómo van apareciendo lo que se hace en cada una. Siguiente, por favor. Y entonces, en cada uno de los agentes que intervienen en la red integral integrada de servicios, pasan
de la competencia a la cooperación, a la complementariedad. Ponen en el centro las necesidades de la población y conjuntamente, mancomunadamente, tratan de satisfacerlas, no dándose codo o peleando por el peso o poniendo barreras de acceso. Siguiente, por favor. Muy bien, ahí están cada una de ellas. Siguiente, por favor. Y aquí en esta, siguiente, aquí se plasman, esta presentación le queda a la doctora Marta para que se las plantee. Ahí están los diferentes artículos donde todo lo que les he planteado está en el articulado. Muy bien, siguiente. Y entonces este modelo de atención pues no parte de la nada. Los sistemas de salud en el mundo tienen 3 componentes básicos. El nuestro se inventó uno adicional. Un componente básico es la rectoría y la gobernanza, ¿cierto? Entonces en la rectoría necesitamos recuperar el Consejo Nacional de Salud, la junta directiva, donde estemos reflejados todos los colombianos, donde haya una participación efectiva y vinculante. Hoy no tenemos ese consejo. Hoy simplemente las fuerzas del mercado son las que dicen dónde se aplican los recursos y cómo se garantiza la atención, con unos intereses obviamente que no son, digamos, los más dignos. Y necesitamos repotenciar las capacidades y la autoridad sanitaria a nivel nacional, pero en especial a nivel territorial. Porque es que la situación de salud y las diferentes atenciones se viven en el territorio. Entonces, políticas desde aquí, desde el ministerio, tienen que ser adecuadas, tienen que ser territorializadas. Y para ello necesitamos también conformar la comisión intersectorial de determinantes sociales, porque no podemos avanzar mucho en servicios de salud si no controlamos determinantes. Hemos dicho en otras intervenciones el problema que tenemos en La Guajira y que hoy estamos tratando de intervenir. Allá pudiéramos llevar la Santa Fe de Bogotá, el Pablo Tobón Uribe, el Valle de Lili, las mejores clínicas y hospitales las pudiéramos llevar a La Guajira. Pero si no tenemos agua potable, si no tenemos seguridad alimentaria, si no establecemos un diálogo horizontal con las comunidades indígenas, con los guayú y con las demás comunidades de allí, con las negritudes, pues obviamente no vamos a avanzar de manera eficaz. Entonces es importante tener esas comisiones a nivel nacional y a nivel territorial. Y vamos a tener también la repotencialización de la ADRES. Ahorita en el siguiente segmento les van a explicar bien cómo son los recursos, de dónde parten las fuentes y en qué se van a utilizar esos recursos. Y todo ello, como les decía, monitoreado por un sistema público unificado de información y en salud. Y obviamente el tercer componente es la provisión de servicios, que ya de algún momento lo vimos. Finalmente, siguiente, lo que estamos planteando aquí es un cambio de paradigma. Hoy tenemos un paradigma que plantea que la salud es un bien privado de consumo y que es un bien individual, que se asegura como aseguramos un vehículo, como aseguramos un bien. Necesitamos trascender de ese enfoque individual, que hay que mantenerlo, pero al familiar y al comunitario. Necesitamos también disminuir ese enfoque curativo, ese enfoque que llega tarde, que llega cuando ya poco se puede hacer, como nos mostraban los anteriores panelistas. Necesitamos que el enfoque sea promocional de la salud, que sea preventivo, que sea predictivo. Tenemos hoy la suficiente información para predecir en el corto plazo lo que va a venir en un territorio y entonces organizarnos para poder atender esas necesidades, pero que sea resolutivo. Hoy tenemos un sistema que está basado en la atención episódica de eventos agudos, las urgencias de tercer nivel, apagando incendios, cuando ya llega el infartado, llega el paciente diabético descompensado o el cáncer gástrico después de 16 meses sin atención. Hicimos una investigación hace 4 o 5 años en Antioquia y evidenciamos que las mujeres con cáncer de mama, después de que se diagnostica, el tratamiento empieza a los 6 meses. Muy poca garantía de eficacia se tiene ahí. Entonces necesitamos hacer el énfasis en la continuidad del cuidado. Y el cuidado empieza en el territorio, en las casas, en los hogares, en las escuelas, en los entornos laborales. Hoy el sistema se enfoca en la producción, en las ventas, en tener las camas llenas de los hospitales, porque mientras más enferma la población, pues más puedo facturar. La idea es que el cuidado debe ser en el lugar más adecuado, inclusive en los propios hogares. Hoy es basado el sistema en la competencia entre los actores, ¿cierto? Nos trajimos postulados de otros sectores de la economía al nuestro y que la competencia nos iba a dar más eficiencia y mejor calidad. Pues eso no ha sido así. Hoy tenemos un sistema insostenible financieramente, pero sobre todo insostenible éticamente.
Necesitamos un sistema que se base en la cooperación entre los actores, en la complementariedad. Hoy tenemos un sistema fragmentado, cada uno por su lado. La idea es avanzar en un sistema integral integrado a través de estas redes que ya hablábamos. Hoy tenemos un sistema que segmenta a la población, que nos discrimina según la capacidad de pago. Y a esto nos introducen problemas éticos y hasta morales. ¿Cómo así que la atención de un paciente depende de qué tan bien financieramente está su EPS? Entonces, pacientes hoy de sanar, difícil su atención, pero pacientes de otras EPS son mejor atendidos. Eso dista mucho de lo que es un derecho humano universal, de lo que es un derecho humano fundamental, donde aquí indistintamente de la capacidad de pago debemos ser cuidados por el Estado. La idea es avanzar a un sistema universal. Finalmente, el sistema, como ya lo han repetido, ofrece múltiples barreras de acceso. Necesitamos es garantizar la continuidad en el cuidado. Bueno, muchas gracias.